Hola, muy buenas a todos, mucho gusto. Mi nombre es Einer Esquivel Hernández. Soy estudiante del programa de licenciatura en educación en la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. En el actual momento me encuentro cursando el curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Nos encontramos en la fase 4 que tiene que ver con la socialización de propuestas y temas a transversalizar. Este trabajo es presentado a la tutora Milis Karina Rodero Molina. El trabajo de la propuesta pedagógica que presenté en la fase 3 se llama Raíces que Educan, transversalización de los estudios afrocolombianos para una escuela intercultural, antirracista y territorial en la institución educativa Santa Isabel Norte, del municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba. La propuesta pedagógica titulada Raíces que Educan busca transversalizar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la institución educativa Santa Isabel Norte, ubicada en el territorio seno de San Andrés de Sotavento, Córdoba, con el fin de consolidar una escuela intercultural, antirracista y sensible al contexto territorial. Se fundamenta en la Constitución del año 91 y el decreto 1122 del año 98. Eh, la iniciativa pretende superar la enseñanza aislada o conmemorativa de la afrocolombianidad, integrando aportes históricos, sociales y epistémicos en áreas como las ciencias naturales, la ética y artística, desde el grado primero hasta el grado quinto de primaria, bajo un enfoque de pedagogía crítica y diálogo de saberes. La propuesta se articula con el proyecto comunitario PEC indígena, promoviendo una hermandad étnica que visibiliza la afrohistoria, que combate el racismo estructural y fortalece la identidad territorial de los pueblos afrodescendientes. La educación en Colombia, en coherencia con su carácter pluriétnico y multicultural, consagrado en la Constitución Política de Colombia del año 91, tiene el compromiso ético, pedagógico y político de reconocer, valorar y visibilizar los aportes históricos, culturales, sociales y epistémicos de los pueblos afrocolombianos. En este marco, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se constituye en un eje fundamental para la formación integral de los estudiantes y para la transformación de prácticas escolares que históricamente han reproducido el racismo estructural y la exclusión. Bueno, en la institución educativa Santa Isabel Norte, ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, territorio caracterizado por su diversidad cultural y sus profundas raíces étnicas, se hace necesario fortalecer procesos educativos que promuevan el reconocimiento de las identidades afrocolombianas desde un enfoque intercultural crítico. Esta propuesta de transversalización busca integrar la cátedra de estudios afrocolombianos con los procesos curriculares, pedagógicos y comunitarios, superando su tratamiento como un contenido aislado o conmemorativo. La transversalización de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la institución educativa Santa Isabel Norte del municipio de San Andrés de Córdoba responde a una necesidad pedagógica, social y ética derivada del reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural. A pesar de los avances normativos que garantizan la inclusión de los estudios afrocolombianos en el sistema educativo, persisten brechas significativas entre lo establecido en la legislación y su implementación efectiva en las prácticas escolares, situaciones ampliamente documentadas por Rivas en el año 2022. Bueno, hay que tener en cuenta que el decreto 1122 del año 98 establece el carácter obligatorio de la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los niveles de educación formal, enfatizando su desarrollo transversal y permanente. No obstante, diversas investigaciones evidencian que su aplicación suele limitarse a actividades conmemorativas, es decir, siempre vemos que las escuelas se dedican a eso, a conmemorar el Día de la Raza, a conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, ¿sí? Cuestiones folclóricas, mas no se adentran directamente a, eh, a dar una clase o dar un conocimiento de lo que en verdad significa la historia afrocolombiana en nuestro país. Aspectos normativos que sustentan la propuesta. Dentro de los aspectos normativos que sustentan la propuesta tenemos el decreto 1122 del año 98, como lo había dicho anteriormente. Este establece la obligatoriedad de la cátedra de estudios colombianos en todos los niveles educativos de las instituciones educativas del país.
Tenemos los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos según el Ministerio de Educación Nacional en el 2001, que también orientan su desarrollo desde una perspectiva histórica, cultural, social y política. Además de eso, tenemos muchas investigaciones realizadas por personas con estudios enfocados directamente a el origen, la historia, la cultura de los afrocolombianos en el país de Colombia. Aspectos conceptuales que cuentan de los estudios afrocolombianos. Bueno, dentro de los aspectos tenemos la afrocolombianidad e identidad cultural. La afrocolombianidad se entiende como el conjunto de prácticas culturales, saberes, memorias, valores y formas de relación con el territorio construidas por los pueblos afrocolombianos en el marco de la diáspora africana. Desde esta perspectiva, la identidad afrocolombiana no es homogénea ni estática, sino dinámica, diversa y situada territorialmente. Los estudios afrocolombianos reconocen la identidad sí, como un proceso histórico y social que se fortalece a través del reconocimiento de la memoria colectiva y la dignificación de las raíces africanas. Con respecto al concepto de diáspora africana y afrohistoria, tenemos que la diáspora africana constituye un eje central de los estados afrocolombianos al permitir comprender los procesos de esclavización, resistencia, cimarronaje y construcción de comunidades afrodescendientes en América. Desde el enfoque de la afrohistoria se propone una relectura crítica de la historia oficial, visibilizando las luchas, aportes y resistencia de los pueblos afrocolombianos en la conformación del Estado-Nación. Este enfoque cuestiona las narrativas eurocéntricas y promueve una historia plural e inclusiva. Otro concepto es el racismo estructural y educación antirracista. Los estudios afrocolombianos se apoyan en el concepto de racismo estructural, entendido como un sistema histórico de jerarquización racial que se manifiesta en prácticas institucionales, culturales y simbólicas, incluyendo el sistema educativo. Eh, es importante señalar que los estudios afrocolombianos promueven una educación antirracista orientada a la transformación de imaginarios, discursos y prácticas discriminatorias. Tenemos el tema de la interculturalidad crítica. Desde el enfoque de la interculturalidad crítica, los estudios afrocolombianos no se limitan a la coexistencia de culturas, sino que cuestionan las relaciones de poder que históricamente han subordinado los saberes afrodescendientes. Este enfoque, alineado con las pedagogías críticas americanas, propone el diálogo de saberes en condiciones de igualdad epistémica, reconociendo los conocimientos afrocolombianos como parte legítima del currículo escolar. Epistemología de los descendientes y saberes ancestrales. Un aspecto central de los estudios afrocolombianos es el reconocimiento eh, de las epistemologías afrodescendientes, entendidas como formas propias de producir conocimiento a partir de la oralidad, la experiencia comunitaria, la espiritualidad, el arte y la relación con la naturaleza, tal y cual como también se vive en las comunidades indígenas del pueblo Zenú, del recuerdo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba, Sucre, destacando que estos saberes han sido históricamente marginados por el reconocimiento escolar hegemónico, lo que hace necesario su incorporación crítica en los procesos educativos. Por último, tenemos el concepto de pedagogía de la memoria y del territorio. Los estudios afrocolombianos incorporan la pedagogía de la memoria como estrategia para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, recuperando relatos, prácticas, experiencias de la comunidad afrocolombiana. De igual manera, el territorio es comprendido como un espacio pedagógico donde se construyen saberes, relaciones sociales y prácticas culturales. Este enfoque resulta clave para contextos educativos situados como el municipio de San Andrés de Sotavento. Bueno, áreas académicas de transversalización y en qué proyecto educativo se situaría étnico, indígena o mayoritario. Bueno, para cumplir con el requisito de transversalidad y progresión de primero a quinto grado de primaria, se seleccionan las siguientes áreas líderes. Primero, ciencias sociales, que es el área matriz. Es el área responsable de la enseñanza de la historia y la constitución. Permitirá conectar la ley de origen indígena con la ley 70 de 1993 o ley de las comunidades negras, estableciendo paralelos entre las luchas por el territorio de ambos pueblos.
Tenemos también la educación ética y en valores. Esta área será el vehículo para trabajar el antirracismo. En una comunidad indígena es vital trabajar la empatía étnica, reconocer que el racismo estructural afecta tanto a los indígenas como a los afrodescendientes. Aquí se abordarán los temas de autorreconocimiento y respeto por la diferencia. También tenemos educación artística y saberes ancestrales. En primaria el arte es fundamental. Se transversalizarán los estudios afro a través de la música, como los tambores, la danza y la estética, como los peinados y las trenzas, comparándolo con las artesanías y tejidos zenú para encontrar puntos de encuentro cultural. En cuanto al proyecto educativo en el que se sitúa, este proyecto se sitúa en el PET, Proyecto Educativo Comunitario, que es el educativo indígena con enfoque intercultural. Dado que la institución educativa Santa Isabel del Norte se encuentra en el territorio zenú, la propuesta no debe desplazar el componente indígena, sino dialogar con él. Se sitúa en el PEC, Proyecto Educativo Comunitario, porque este marco permite la flexibilidad de integrar saberes de otros grupos étnicos, en este caso los afrocolombianos, como un ejercicio de hermandad étnica y lucha contra el racismo. Esto evita que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se sienta como una imposición externa y la convierte en una herramienta para entender que la identidad territorial también se ha construido con el aporte de comunidades afro que han transitado o habitado en la región Caribe. Temas a transversalizar por conjuntos de grados de primero a quinto de primaria. Bueno, aquí se ha enfatizado el grado de primero a quinto y se van a trabajar dos periodos. El grado 1, en el primer periodo trabajaremos mi cuerpo, mis raíces, la diversidad física. Y en el periodo 2 trabajaremos la familia y la comunidad, historia de los abuelos. En el grado segundo trabajaremos el barrio y la vereda, vecinos, afro y zenúes. Y trabajaremos fiestas y colores de mi tierra, rituales y música. En el grado 3 trabajaremos el mapa de la diversidad, de dónde venimos, y oficios y saberes del territorio, como la pesca y la artesanía. En el grado 4 trabajaremos historia de libertad, el cimarronaje y los palenques. Y trabajaremos líderes que inspiran pensamientos afrocolombianos. Y en el grado quinto trabajaremos nuestros derechos, la Constitución y la Ley 70. Y trabajaremos escuela antirracista, justicia y convivencia. Bueno, en cuanto a las actividades por tema y grado donde se evidencian las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí vamos a ser un poco enfático y directamente al grado. Vamos dentro de la estrategia para los temas que ya mencioné, se trabajará en el taller del espejo. Esto es un dibujo con un autorretrato del alumno, resaltando rasgos heredados de sus padres. La cartografía social del afecto. Bueno, aquí los estudiantes dibujarán un mapa de su vereda o barrio, no basándose en medidas exactas, sino ubicando las casas de sus vecinos y señalando qué actividades comparten con ellos. En estos casos se da el intercambio de alimentos, juegos y celebraciones. En la narrativa, eso se hará el uso de mapas físicos y cuentos sobre el viaje a través del mar. En el aprendizaje basado en la narrativa se da el uso de la tradición oral para relatar la vida en los palenques. Se emplearán dramatizaciones, juegos de roles donde los estudiantes organizarán la forma en que los palenques se defendieron y buscaron su libertad. Debate dirigido. Se hará un análisis de casos sobre el derecho a la identidad en la escuela. El árbol genealógico oral. Será una entrevista a los mayores sobre el origen de sus apellidos. Taller de sensorial de ritmo. Los estudiantes explorarán los sonidos de los instrumentos étnicos asociando cada ritmo, el bullerengue, la cumbia, el porro, con una historia o una emoción del territorio. Se harán visitas de campo, observación de las herramientas de trabajo de los campesinos locales y de los afros. Teatro de sombra, será una representación de la fuga y creación de los palenques. Y por último, campaña de sensibilización. Esto consiste en una creación de pósters y videos cortos para la institución. Conclusiones. La implementación de esta propuesta de transversalización de los estudios afrocolombianos demuestra que esta cátedra no es un contenido adicional, sino un eje articulador que enriquece el proyecto educativo comunitario PEC.
Al integrar temas de identidad, territorio, resistencia y derechos desde grado primero hasta quinto, se logra una formación integral que trasciende el aula. La articulación de saberes afro con el contexto indígena zenú de San Andrés de Sotavento no solo cumple con el marco normativo del decreto 1122 del 98, sino consolida una ruta pedagógica clara, con criterios de evaluación y estrategias situadas que garantizan que el reconocimiento étnico sea un proceso permanente, progresivo y transformador de la red escolar. Es muy importante tener en cuenta que para implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en nuestras instituciones educativas es importante realizar un paralelo, hacer unas comparaciones, no para discriminar, sino para ver con qué cuenta cada etnia, cada grupo étnico. En este caso, pues estamos haciendo un reconocimiento directamente de los aportes que hacen los indígenas zenú con la población afro en territorio. De esta manera, pues se garantiza mucho más enriquecedor el desarrollo de esta cátedra de estudios afrocolombianos en las instituciones educativas del país. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.